Hola, buena tarde a todas las personas. Soy la consejera electoral Mayra Gisela Lugo Rodríguez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, y a nombre del Instituto Electoral de Tamaulipas les doy la más cordial de las bienvenidas a el conversatorio La Mujer en los Medios. Esta actividad, este trabajo que realizaremos el día de hoy, se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer. Saludo con gusto a quienes nos acompañan en esta transmisión, al consejero presidente, licenciado Juan José Guadalupe Ramos Charre, a las consejeras y los consejeros electorales, al secretario ejecutivo, al funcionariado de la Junta Local Ejecutiva del INE en nuestro estado, a quienes nos acompañan de las instituciones que pertenecen al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en nuestro estado, al Instituto de la Mujer, a la Fiscalía General de Justicia en el Estado, al Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, a las representaciones de los partidos políticos. Agradezco a todas y todos su participación, así como a las integrantes de la Red de Mujeres YETAM y de la Red de Mujeres Electas, a todo el funcionariado del YETAM y a todas y todos quienes dan seguimiento a esta transmisión. Buena tarde, sean todas y todos bienvenidos. Pues esta actividad, como bien les mencioné, se enmarca en la conmemoración del día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y esta fecha tiene como finalidad recordar y hacer conciencia de la lucha que históricamente las mujeres hemos tenido que dar para alcanzar el reconocimiento de nuestros derechos. Ahora bien, un campo bien importante y del que estaremos hablando esta tarde corresponde a los medios de comunicación. Es importante, creo yo que es importante recalcarlo porque necesitamos reflexionar del ejercicio periodístico de las mujeres, de la forma en cómo se visibiliza a la mujer en los medios de comunicación y de la violencia que se genera a través de ellos hacia la mujer. Por lo cual, este conversatorio y con la participación de dos grandes mujeres, una representante del periodismo con visión de género y otra, una mujer investigadora de los tipos de violencia que sufre la mujer, pues se pretende visibilizar y buscamos visibilizar la importancia de la mujer en los medios. Agradezco nuevamente a nuestras invitadas. En un momento más las voy a presentar para que las conozcan. Son mujeres reconocidas, mujeres con trayectoria y que nos compartirán de su experiencia. Por ello, cada una de nuestras invitadas, les comparto, tendrá hasta 15 minutos para exponer el tema y a la conclusión de las intervenciones les realizaré 2 preguntas a cada una relacionada con el tema que se ha abordado. Vamos a iniciar este conversatorio primeramente con la participación de la licenciada Dora Alicia de la Cruz García. Y primeramente voy a permitirme leer su semblanza curricular para que todas y todos podamos conocer de la licenciada Dora Alicia de la Cruz. Ella es originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, es periodista, feminista desde hace 38 años, es egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, laboró en el periódico La Verdad y El Mercurio por más de 16 años. También ha sido corresponsal de La Jornada. Ha participado en cursos de especialización y colabora como corresponsal del Centro e Información de la Mujer AC. Participó en la fundación de la Red Estatal de Mujeres Periodistas AC, esto en el 2001, cuyo objeto social es la capacitación del periodismo con perspectiva de género y promover la paridad en las noticias. También ha participado en foros de mujeres y comunicación y formó parte del grupo coordinador de la Red Nacional de Periodistas con Visión de Género. Asimismo, la licenciada Dora de la Cruz es integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en nuestro estado. Actualmente es coordinadora de la Red de Mujeres Periodistas en Tamaulipas y directora general del portal redtamaulipas.com.
Asimismo, es voluntaria de la Casa de Desarrollo Integral DIJAC, analista político, política, conferencista, y además algo bien importante que me llamó mucho la atención aquí en su reseña curricular, que ella tiene una frase y se las comparto. Ser feminista no es ser amiga de todas, es luchar por los derechos de todas las mujeres. Pues sin más preámbulo, quiero ceder el uso de la voz a la licenciada Doralicia de la Cruz con su exposición hasta por 15 minutos. Adelante, licenciada Dora de la Cruz, un placer que haya aceptado la invitación y que se encuentre en este conversatorio. Muchas gracias y muchas gracias al Instituto Electoral de Tamaulipas por abrir estos espacios que nos hacen reflexionar sobre las mujeres en las campañas electorales y en los procesos electorales, que es un espacio que tenemos que reflexionar para visibilizar en dónde están las mujeres en estos procesos electorales y en estas campañas, después de estas reformas, de esta paridad que está avanzando. Sin embargo, tendríamos que poner en la mesa todo lo que todavía tenemos que trabajar en los medios de comunicación y como mujeres políticas, también todas las que participan en este tema tan importante. Pues a mí me gustaría hablar principalmente de 3 temas fundamentales para las mujeres periodistas y para las políticas que tiene que ver con todo esta participación de las mujeres en los procesos electorales. Principalmente me gustaría hablar de la inequidad en las campañas, en las coberturas de las campañas políticas por parte de las mujeres periodistas. Otro tema también muy importante que tiene que ver con esta lucha de equidad es las noticias, la paridad en las noticias. ¿Dónde están las mujeres políticas en los medios de comunicación y dónde están los hombres que también son noticias? Y por último, sobre la violencia política por razón de género, que también tiene que visibilizarse en los medios de comunicación y que tendríamos que abordar también en este observatorio. Pues para empezar, creo que a pesar de la paridad política en los medios de comunicación, continúa la idea que las fuentes políticas, que las campañas son masculinizadas y que las mujeres periodistas tendríamos que estar en otros temas que tienen que ver generalmente con roles de géneros, con estereotipos, que a las mujeres nos mandan a salud, nos mandan a cubrir otras fuentes educativas y no nos mandan a las campañas electorales. Creo que ahí todavía hay una deuda histórica con las mujeres periodísticas. Hoy en la mañana, precisamente antes de empezar con este observatorio, revisaba los medios de comunicación que ya están en las plataformas digitales y veía las analistas políticas. Por ejemplo, en un medio, 8 analistas políticas son hombres, no aparecía ninguna mujer hoy. En otro aparecían, fue en el Mercurio, que lo tengo que mencionar, ahí sí hay un avance, había 3 hombres y 2 mujeres, y en otro había 20 hombres y 4 mujeres. Esto nos habla de esta desigualdad que existe en la participación de las mujeres en coberturas de campañas, pero también en análisis político. Y creo que la participación de las mujeres periodistas en las coberturas de las campañas y también en los análisis políticos que tienen que ver con una agenda estatal y nacional, tendría que estar este otro periodismo. Yo le llamo el otro periodismo, porque las mujeres siempre estamos viendo el otro periodismo con perspectiva de género. ¿Dónde estamos las mujeres? ¿Por qué no nos mencionan las mujeres? ¿Por qué en esa imagen no están las mujeres? Siempre estamos cuestionando este tema, principalmente todas las que tenemos una formación con perspectiva de género y que tienen que tener obligadas todos los periódicos, que tiene que haber un protocolo basado en esta igualdad, que también ahí estamos atoradas las mujeres periodistas, los medios de comunicación, las empresas no tienen estos protocolos de esta paridad
para las fuentes informativas de la mujer, pero también para tener un diccionario sobre lo que es la comunicación con perspectiva de género, que tendría que estarse aplicando en los medios de comunicación para poder darle esa equidad a las noticias. Y creo que en ese tema tendríamos que estar todavía ahí impugnando, tocando las puertas con las legisladoras y los legisladores para empujar este avance en esta inequidad en las coberturas de las fuentes en los medios de comunicación, porque sí, lo vemos. Incluso ayer que fui a cubrir un evento importante, veíamos en los que es los en vivos, también el 90% son hombres. A las mujeres nos tienen en otras fuentes informativas y creo que la capacidad de la misma, estudiamos periodismo, nos estamos capacitando permanentemente los periodistas y las periodistas, y creo que ahí hay una deuda que tenemos que estar empujando y en la que necesitamos de aliadas y de aliados en las legislaciones federales, estatales, también para poder impulsar esta inequidad de la que estamos hablando. Y creo que para ello es el Centro de Información de la Mujer, lo que es CIMAC, que es una de las agencias con perspectiva de género, hicieron un análisis de 1,832 textos periodísticos de 6 medios más importantes del país, impresos y digitales, y ahí detectaron que son las publicaciones, los varones son los que tienen mayor peso y las mujeres tienen muy baja la presencia, tanto en las voces como en los escritos y en todo lo que tiene que ver con las coberturas de las campañas políticas. Por eso es importante tocar este tema, porque también tiene que ver con el siguiente tema que voy a abordar, que es las noticias, la paridad en los medios. Creo que lo hemos dicho en todos los espacios donde nos hemos estado participando, que hay un rezago en las noticias con perspectiva de género. Tenemos un monitoreo que habla de que el 24% de todas las noticias que se generan tienen que ver con mujeres, pero muchas veces esas noticias tienen que ver con roles, con estereotipos, que tienen que ver con violencia de género, tienen que ver con agresiones, tienen que ver con feminicidios, no tienen que ver con una fuente informativa, no tienen que ver con la voz de la legisladora, con la voz de la regidora, con la voz de la consejera, tienen que ver con otros temas que tienen que ver con esos estereotipos. Y aquí me parece que tiene que ver con lo primero. Si no estamos enviando a las mujeres a cubrir la agenda estatal donde está el problema social, seguiremos con estas noticias sesgadas que tienen que ver con masculinizar las noticias. También estamos trabajando en ello, la Red de Mujeres Periodistas, estamos impulsando estos talleres precisamente para que los medios de comunicación incluyan estas noticias, que manden, que tengan fuentes informativas de mujeres a donde manden a los reporteros y a las reporteras a cubrir estas fuentes y poder avanzar en esta paridad de noticias en los medios de comunicación, donde la voz de las mujeres y de los hombres esté en las noticias, porque lo que no se dice en los medios no existe. La sociedad percibe una realidad sesgada cuando no tenemos esta voz de los hombres y de las mujeres que están en el poder y que no les damos voces, porque si nos hablan de una fuente de economía, inmediatamente van a entrevistar a un hombre economista, no se van con una mujer economista, que existen muchas,
que existen empresarias, que también les podemos dar voz. Creo que aquí también tenemos que trabajar en aliadas, necesitamos muchas aliadas y aliados para poder avanzar, principalmente de los empresarios, de los medios de comunicación, donde seguimos insistiendo, seguimos tocando como Red de Mujeres Periodistas, que se pueda avanzar en este tema tan importante. Y creo que también hablar de la violencia por razón de género, también tenemos que conocer la ley, las mujeres periodistas y los hombres periodistas, para hablar de este tema tan importante que se da en medio de los procesos electorales. Los medios de comunicación siguen hablando de las candidatas con un tema con estereotipos, siguen hablando de cómo se viste, quién es su esposo, de que si está casada, si tiene hijos, que cómo le hace para andar en la política. Le hacemos igual que los hombres, le hacemos igual que los hombres. Trabajamos la doble jornada, vemos eso, pero eso no incide en tu trabajo, o sea, en forma inmediata, no incide en si eres candidato o no candidata. Creo que estas preguntas que le siguen haciendo a las mujeres políticas, a las candidatas, no tiene nada que ver con la paridad, y que a veces son agresiones para las candidatas hablar de ellas de esa forma. De acuerdo al registro de las personas sancionadas en materia de violencia y política contra las mujeres en razón de género, que maneja el Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de los Contenciosos Electorales, informó que en el 23 se registraron 349 registros, de los cuales las mayorías son hombres y ostentan cargos municipales de agresiones de violencia por razón de género. En los tratamientos que le dan los medios de comunicación no han sido los adecuados, porque siempre tratan de justificar la violencia por razón de género contra las candidatas, así como lo hacen con las agresiones contra las mujeres en general, que dicen, la agredió porque era celoso. Justifican la violencia de género, las agresiones, los medios de comunicación, y luego dan ese mensaje a la sociedad. Creo que se requiere de todo un cambio estructural para poder avanzar tanto en las coberturas de las mujeres periodistas en campañas, y para que esto tenga un impacto también en la paridad de las noticias en los medios de comunicación. Es toda una cadena donde estamos atorados desde el inicio, de que las mujeres no las mandan a cubrir noticias de la agenda política, y aunque ustedes nos ven en todos los eventos, generalmente son los hombres los que están cubriendo esos temas. Nosotros vamos también porque nos hemos autoempleado, hemos autogenerado nuestros propios medios para escribir nuestras noticias con este periodismo, con esta narrativa de periodismo con perspectiva de género, en la que estamos trabajando desde hace más de 20 años, con resultados a pasos lentos los estamos viendo. Creo que la paridad todavía no llega a muchos espacios, y donde ha llegado todavía tenemos este techo de cristal al que nos enfrentamos las mujeres, y que las mujeres políticas también se enfrentan, que es este muro donde hasta aquí podemos llegar, no podemos avanzar más allá, porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres periodistas, no podemos nosotros asignar nuestras propias fuentes, son los medios los que nos asignan. Y luego, en el siguiente paso, los medios son los que dicen en las mesas de las redacciones, son los que deciden qué notas publicar, qué imágenes publicar, y finalmente, en el tratamiento de la violencia política por razón de género,
no se le da un tratamiento noticioso como debería de darse para poder establecer y hablar de las sanciones a las que se hacen creadores quienes cometen estas irregularidades que finalmente los mandan a talleres y finalmente hay incidencia, porque ha habido incidencias, casos de incidencia en otros estados donde ya cometieron esa violencia por razón de género y lo vuelven a hacer. Creo que tenemos que reflexionar, tenemos que trabajar con alianzas para poder avanzar y que podamos tener una paridad que se vaya avanzando para poder generar contenidos con perspectiva de género, para darle esa historia, esa narrativa a la población, a la sociedad, y que podamos ir cambiando esta mentalidad que se tiene de que las mujeres solo pueden hacer ciertas cosas cuando es totalmente falso. Las mujeres y los hombres podemos hacer todo, podemos desarrollar, podemos estar en la política, podemos trabajar en el hogar también los hombres. Creo que tenemos que hacer un cambio de mentalidad, pero se necesita muchísimo trabajo. Creo que tenemos que seguir trabajando y seguir haciendo estos espacios que puedan darse a conocer a la sociedad, principalmente llegar a ese colectivo de mujeres donde todavía no se llega, y hablarles de esos derechos que se tienen hombres y mujeres, que no somos iguales, pero sí tenemos los mismos derechos y tenemos que ejercerlos y tenemos que también trabajar en la denuncia, en la cultura de la denuncia a las mujeres periodistas y las mujeres políticas para poder tener ejemplos y que sepan que la violencia por razón de género se castiga y que no se debe de cometer. Hoy en este escenario que está por iniciar en estas campañas políticas, tenemos que tener muy presentes que las candidatas y los candidatos tenemos que trabajar en las noticias por el trabajo político que realizan, no por su género, por su sexualidad. Tenemos que trabajar en eso y poder avanzar y poder dar noticias de lo que están haciendo, de sus propuestas electorales, y dejar a un lado este periodismo sesgado y también de esta violencia política que se genera en estos procesos electorales, poder prevenirlos y poder también monitorearlo para después analizar en qué se avanzó y en qué seguimos estancados, para poder trabajar y poder generar políticas públicas para poder avanzar. Muchísimas gracias. Qué importante las reflexiones que nos ha compartido la licenciada Dora de la Cruz. Me quedo con algunas de los comentarios y de las reflexiones que mencionó. Habló sobre la inequidad en la cobertura de los medios. También la licenciada Dora Alicia nos comentó acerca de la lucha de equidad, la paridad en las noticias y el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. En un momento más abordaré a la licenciada Dora Alicia de la Cruz con algunas preguntas, y en este momento voy a permitirme leer la semblanza curricular de nuestra segunda invitada. Ella es la doctora Rosa Amelia Domínguez Arteaga. La doctora Rosa Amelia es doctora en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es doctora en documentación y maestra en investigación en medios de comunicación por la misma universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1, y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Colegio de Tamaulipas. Su línea de investigación es la sociedad y cultura digital, con énfasis en políticas de información. Es parte del grupo de investigación y seminario permanente sobre políticas de información, de investigación bibliotecnológicas y de información en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa. Ha escrito varios libros, artículos en revistas científicas y capítulos de libros relacionados con las políticas de información
Agenda Digital en México y la ciberviolencia en Tamaulipas. Esta es parte de su reseña curricular de la doctora Rosa Amelia, por lo que me voy a permitir cederle el uso de la voz. Bienvenida, doctora Rosa Amelia, a este conversatorio. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de verles nuevamente y bueno, pues también de conocer a la licenciada Dora. Muchas gracias por su participación, nos ha brindado información muy valiosa. Bueno, pues en este día voy a transmitirles una serie de diapositivas que hice solamente para ir ilustrando de alguna manera lo que he preparado para este día. Permítanme un momento, por favor. Espero y se pueda ver correctamente. Me dicen, por favor, si ya es posible ver la presentación. Sí la podemos ver, doctora, solamente hay que, ahí está ya está visible. Muy bien, y también les voy a pedir que por favor me indiquen si no corre la presentación, porque me ha sucedido que, bueno, empiezo a platicar pensando que estoy mostrando la imagen correspondiente a la narrativa y resulta que no. Pues claro. Bien, muchísimas gracias, muy amables. Yo he titulado esta breve participación como Mujeres contra la Violencia Digital. Como bien me presentaron, mi línea de investigación tiene que ver con estudios relacionados con la cultura digital. Y pues aquí tendríamos que saber que nos enfocaríamos mucho en lo que está sucediendo hoy en día con el tema del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones entre la sociedad, con un enfoque sociológico sobre todo, ubicado en las áreas de las ciencias sociales principalmente. Y bueno, para ello es importante comentar que estamos hoy en día inmersos en una sociedad tecnologizada, en donde las tecnologías de la información y de las comunicaciones, las muy bien llamadas TIC, pues abundan y pues han impactado en muchas áreas de nuestra vida, principalmente en la parte social. Y eso es muy importante que lo comente porque ahorita, como lo vamos a ver, pues usamos esas tecnologías para infinidad de cosas. Y bien, estas tecnologías que es una mezcla entre informática, telecomunicaciones y medios de comunicación, pues hacen de nuestra vida muchísima más fácil, podemos decirlo así, ¿no? Estas han incursionado pues en el trabajo, en la educación, en el entretenimiento, no se diga, y bueno, hasta incluso en labores muy cotidianas. Por ejemplo, en la pandemia nos ayudaron incluso para hacer compras de la despensa, algo que era impensable, pues tuvimos que hacer uso de ellas, ¿verdad? Entonces, estas impactaron de lleno en las actividades que tendríamos que estar haciendo de manera presencial, pero bien, como la pandemia pues lo impedía, lo estuvimos haciendo de manera cotidiana. Y bueno, es un ejemplo nada más del impacto que han tenido estas tecnologías, donde las tecnologías estrella, por decirlo así, pues es Internet, la red de redes, y hoy en día, si hablamos de dispositivos, la telefonía móvil, el uso de los teléfonos inteligentes, y si hablamos de aplicaciones, el uso de las redes sociales. Entonces, pues es más que nada para hablar un poquito del contexto en el que estamos inmersos, en una sociedad que se le llama hoy en día sociedad del conocimiento, según, claro, el autor que estemos abordando para conocer el contexto actual. Bueno, en esta sociedad actual, ¿qué estamos viviendo? Bueno, pues el uso expandido de las tecnologías nos habla de que mucha gente, casi un 60% de la población mundial es usuaria de Internet. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la mayoría ya tienen un teléfono celular y, bueno, pues están conectados a una red, ya sea pues a través de aplicar saldo a tu teléfono o pues con una red desde tu casa con teléfono fijo o con otras tecnologías inalámbricas. El promedio de horas que estamos, ¿verdad? Que estamos utilizando estas tecnologías, pues ya ronda en un exceso, pudiéramos decirlo así. En promedio se estima que el usuario de Internet está de 6 a 7 horas diarias. Y bueno, pues esto habla de cómo nos estamos hoy en día informando, comunicando y haciendo una cantidad de tareas al mismo tiempo frente a las pantallas.
Y bueno, también otros datos que nos ilustran de cómo estamos viviendo hoy en día esta sociedad, pues nos hablan también de la cantidad de páginas de internet hoy en día que podemos encontrar. Cada segundo se están produciendo y se está subiendo contenido de diferente tipo en la red. No se diga de video, hoy en día con plataformas como TikTok y todas estas que nos permiten transmitir no solamente información escrita, sino también audiovisual, pues nos muestra, ¿verdad?, el impacto que está teniendo hoy en día el tema de las tecnologías y sobre todo en los medios de comunicación, que ha sido una herramienta muy utilizada. Luego también pues, nos habla de la cantidad de teléfonos inteligentes y cuáles son las aplicaciones que más se utilizan y cómo también pues, estas tecnologías influyen en la manera como nos informamos, en la manera como accedemos a la información. Aquí podemos saber que a través de las búsquedas que nosotros estamos haciendo todos los días, pues hablamos de que estas búsquedas contienen, si se dan cuenta, 100 millones de gigabytes. O sea, estamos hablando de una capacidad enorme que tenemos en la red para subir contenido. Y bueno, pues también para ilustrar un poco más lo que se está viviendo hoy en día, bueno, pues tenemos muchos servicios, no solamente nos informamos y nos comunicamos, también hacemos muchas transacciones, no se diga, por ejemplo, bancarias. Y bueno, pues tenemos esta necesidad hoy en día de guardar esta información personal, privada, de todo tipo en estos espacios. Hablamos de la información en la nube, hablamos de la compra de espacios cibernéticos para tener pues más información a la mano que nos permita tener una actividad de cualquier tipo, de cualquier ámbito, que nos permita tener una actividad más rápida, más eficiente, ¿verdad? Que nos ayude en nuestras labores diarias. Y bueno, pues aquí solamente se nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, este servicio, no sé si lo han escuchado, el GoDaddy, que nos permite, pues, crear información, plataformas para, sobre todo, poner a trabajar alguna empresa en internet, etcétera. Todas estas empresas que hoy en día han estado surgiendo que nos ayudan a tener una incluso identidad digital, ya sea de manera empresarial o personal en internet. Bueno, ¿y qué pasa en México? Pues en México casi el 80% de la población ya es usuaria de internet y hay una diferencia pues muy corta entre cómo lo utilizan las mujeres y los hombres. Estamos hablando más bien del acceso, ¿verdad? Y de la penetración. En el tema de los usos ya es otra la situación, pero aquí solamente estoy mostrando un dato para hablar de la generalidad que se vive en el país con respecto al acceso, ¿verdad?, a estas tecnologías. Entonces, casi un 80% de la población en México es usuaria de internet. ¿Y para qué se utiliza? Bueno, pues la mayoría lo utilizamos para actividades que tienen que ver con la parte social. Si se dan cuenta, en primer lugar encontramos que los mexicanos utilizan mucho la red para comunicarse, para acceder a las redes sociales en segundo lugar y para el entretenimiento. Aquí estamos viendo cifras del año 2022 y de 2019. Entonces, bueno, pues esto ha ido a la alza desde principios del milenio. El uso de internet ha ido en aumento y por lo tanto, pues se ha extendido, como les comentaba, en pues muchas partes del mundo. Desgraciadamente, no podemos hablar de que toda la población está ya en esta época tecnologizada. Hay que hablar de la brecha digital que existe, tanto del tipo material, que tiene que ver con la infraestructura, con la parte de las herramientas, de los cables, como le dicen, y luego también la parte de las capacidades, ¿verdad? Que tiene que ver también con la brecha digital, la brecha que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, bueno, pues no todos están inmersos en esta sociedad, hay que decirlo, y por lo tanto, pues vamos a encontrar diferencias en la penetración y en el uso, y esto tiene que ver mucho con las desventajas que trae también esta sociedad y que es al tema al que quiero ya ingresar. Una de las desventajas que tiene Internet, aparte de todas las cosas buenas que ya mencioné y que se resaltaron en la pandemia, bueno, pues está la parte negativa, la parte oscura de estas tecnologías, que es, bueno, una serie de problemáticas y fenómenos que se están viviendo hoy en día y que es del tema del que yo les voy a hablar. Y pues una desventaja que estamos viviendo es el tema de la violencia digital.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es una violencia que se perpetra en y con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y en este caso, violencia digital se relaciona mucho con el tema de la relación mujeres y TIC. Y bueno, una de las definiciones de la violencia digital es esta que se nos brinda, que tiene que ver con el daño y perjuicio que se dirige hacia las mujeres, haciendo uso de los medios digitales. No estamos hablando solamente de una tecnología, sino de muchos medios que hacen uso de esta sinergia tecnológica de la que les hablaba. Y pues hablan, ¿verdad?, de algunas aplicaciones como las redes sociales, mensajería móvil, correo electrónico, y bueno, pues se habla también de que es parte esta violencia del continuo de violencia que ya se vive en el entorno físico o presencial, por decirlo así. Entonces se diferencia este fenómeno de la violencia entre la presencialidad y ya no se habla tanto de virtualidad, sino de la parte cibernética, que concentra todo este entramado y sinergia de tecnologías de las que les hablaba. Entonces, pues esta es más que nada una definición, hay muchas, y tiene que ver más el término de violencia digital con las mujeres, porque ahorita, bueno, como ya lo vayamos viendo, igual podemos hacer diferencias entre, sobre todo, el sujeto o la persona que es víctima de este tipo de violencias. La ciberviolencia digital y pues concentra varias manifestaciones y una de ellas es la violencia digital. Entonces, pues nosotros hemos estado analizando este fenómeno y encontramos varios aspectos. Ya por aquí había tenido la oportunidad de venir a explicar un poco, ¿verdad?, de lo que significa el fenómeno de la ciberviolencia. Aquí podemos ver varios aspectos que concentramos en un pequeño gráfico, porque la verdad es un tema muy, muy amplio que pues necesitaríamos más tiempo para hablar, ¿verdad?, y poder ir pues contestando algunas preguntas que van surgiendo. Y bueno, pues lo importante es que nosotros ya nos hicimos esas preguntas antes y pudimos encontrar esta información que les puede servir para entender bien qué es la ciberviolencia. Y bueno, pues estamos hablando de que se ocasiona un daño a través de diferentes medios. Hay varios involucrados, el ciberagresor, la cibervíctima y el ciberobservador. Quisiera comentar que en este último se está poniendo mucho el foco de atención, porque a veces las personas dicen, yo no padecí eso, ¿sí? Yo no soy agresora, pero sí he visto que lo hacen. Y entonces es aquí en donde estamos viendo que, pues, por varias circunstancias, a lo mejor las personas no están diciendo que forman parte, ¿verdad?, o que son víctimas, pero sí están viviendo en un contexto violento, pero ahora en el entorno digital. Tenemos varios de los recursos a los que, ¿verdad?, pues los agresores recurren para ciberviolentar a través de las llamadas de teléfono, correo electrónico, pero ante todo las redes sociales. Estas manifestaciones se van englobando en ciertas categorías. Como ustedes pueden ver, con estas manifestaciones, pues se puede llegar a la hostilidad electrónica, a las humillaciones, se puede excluir a la persona y sobre todo tienen ante todo un carácter sexual. Y bueno, pues esto tiene que ver mucho con los tipos de ciberagresiones con las que nos vamos a encontrar en Internet y los factores que inciden para que una persona sea víctima. Por aquí tenemos que puede ser que una persona sea muy asidua y es a la que se le puede se puede decir que está en mayor riesgo. También las personas que pertenecen a grupos vulnerables en el tema económico, en el tema social. Podemos hablar de varias características que presentan estas personas, como por ejemplo la falta de competencias digitales, un estado emocional vulnerable también, etcétera. Pero ante todo, la edad, el sexo y el género de la persona para que sea blanco de estas violencias. Y ante todo, pues lo dejé para el último, las consecuencias que se presentan en la víctima, que es, ¿verdad?, blanco de ataques en Internet. Sobre todo una afectación al desarrollo socioemocional que se manifiesta de varias formas, como baja autoestima, depresión, relación con la anorexia, intento y a veces consumación de el suicidio. Y esto es muy importante porque se ha visto que se le relaciona mucho con manifestaciones como el ciberacoso. Y si estamos hablando de que es el sexo y el género los que inciden en mayor medida, pues estaríamos hablando que quienes son más atacadas en
Internet son las mujeres y jóvenes. Y bueno, pues esto es importante porque al final, pues podemos de aquí tomar información relevante y es la que estamos encontrando en estas investigaciones que nos hablan, bueno, de los diferentes tipos de manifestaciones con una denominación ya muy particular. No sé si han escuchado del ciberacoso, del sexting, del grooming, del cyber dating violence, que tiene que ver mucho con las mujeres, y otras más manifestaciones, estas 4 que son las que se han encontrado últimamente, y si se dan cuenta, tiene que ver mucho con ataques hacia la mujer en Internet. Hace poco tuve la oportunidad de participar en una plática en radio y pues salió a relucir esta parte, ¿no? Que muchas mujeres hoy en día están recibiendo, ¿sí?, imágenes, no se les han solicitado a los chicos y nos han estado enviando imágenes muy comprometedoras, imágenes íntimas, imágenes de corte sexual, y bueno, esto habla de que se está presentando en todo caso el cyberflashing. El doxing también es una práctica que se utiliza mucho, ¿sí?, de hombres hacia mujeres para acosar, para hostigar, para intimidar, para conseguir, ¿sí?, un objetivo que tiene que ver mucho con la parte sexual. Y bueno, esto es brevemente de las muchas manifestaciones que hay, de las muchas manifestaciones que hemos estado identificando y que las hemos estado registrando con esta intención de darlo a conocer. Cuando ya nosotros ponemos un nombre, ¿sí?, a los fenómenos y explicamos en qué consiste, ya la persona se puede dar cuenta que está siendo objeto, ¿sí?, de estos daños, y por lo tanto puede darse cuenta que ha sido violentada, ¿sí?, en Internet. Bueno, pues resultado de esto, podemos encontrar ya varias definiciones de la violencia digital, ojo, o violencia de género 2.0, como también se le llama. Y se nos dice que es aquella violencia que no nada más busca dañar a la mujer por dañarla, sino que tiene como objeto causar, ¿sí?, un daño para ejercer dominio sobre ella. Y luego también, estas ciberagresiones experimentadas, ¿sí?, tienen el fin de establecer un predominio de lo masculino sobre todo lo humano existente. Ojo, no solamente sobre la mujer, de hecho la violencia de género 2.0 también está enfocada para aquellas personas que tienen alguna identidad o experiencia sexual, ¿sí?, diferente, que se sale de lo disque normal, que tiene que ver con esta perspectiva heteropatriarcal. Entonces, bueno, comentarles que no solamente se enfocan hacia las mujeres, pero desgraciadamente incluso sobre estos grupos sociales, la mujer es la que sale más afectada. Y bueno, de los hallazgos que se han encontrado mucho en el tema de la violencia de género 2.0, pues se ha encontrado que la mujer es atacada en Internet por el simple hecho de ser mujer. Y bueno, también si hablamos de otros hallazgos, es que el 77% de las mujeres son acosadas presencialmente, pero también virtualmente. Y bueno, ¿mediante qué? Mediante emails, mediante mensajes de texto, control de posición, ¿verdad?, con estos dispositivos que permiten alcanzar a la persona, a la víctima, donde se encuentre. Y luego también se han encontrado conductas, ¿sí?, de control psicológico y agresiones psicológicas y verbales mediante el uso de Internet y en estos espacios. Por lo tanto, es una realidad que ya se vive, es una realidad que está investigada y bueno, pues nosotros en el Colegio de Tamaulipas lo que estamos haciendo es tratar de darlo a conocer. Y bueno, pues a raíz de estos estudios que se han estado realizando, se han ubicado ya 11 tipos de violencias o ciberagresiones. Por ejemplo, la ONU Mujeres establece que hay varios tipos, por ejemplo, el ciberhostigamiento o ciberacecho, el ciberacoso, la creación, difusión, publicación, distribución, intercambio, etcétera, etcétera, de videos o contenido íntimo, ¿sí? Ojo, sin el consentimiento de la persona. Y es aquí en donde ubicamos la parte del tema del sexting. El sexting consiste en que una mujer o una persona se toma una fotografía de contenido sexual, no pasa nada, y la puedes enviar, porque tenemos el derecho a nuestra sexualidad, hombres o mujeres, ¿verdad?, o quien sea. El problema ya radica en que el sexting se convierte en sexting y se convierte en un problema cuando alguien la transmite, la viraliza sin el consentimiento del dueño. Y es ahí en donde tendríamos que estar nosotros enfocándonos en qué consiste, porque a veces pudiéramos decir, no pasa nada, es una broma, etcétera.
Bueno, pues esto tiene que ver mucho con esas manifestaciones que ya les mencionábamos. También se presenta entre las mujeres el acceso no consentido y o ataque a la integridad de un sistema informático, puede ser el teléfono de la chica, puede ser, no sé, la computadora, etcétera, para manipularla, para publicar sin consentimiento de la persona información y datos privados de la misma. Se presenta mucho la suplantación y robo de identidad, el monitoreo, como ya lo habíamos dicho, el control y la vigilancia en línea de la persona. Se presenta también ataques a la reputación o la credibilidad, amenazas directas de daño o violencia física facilitada por las nuevas tecnologías. Esto es sumamente preocupante. De hecho, se dice que la violencia de género 2.0 es la antesala, ¿sí?, de la violencia física. Y se le llama violencia de género por el simple hecho de contactar a la persona para atacarla de manera presencial. Hay muchos estudios que avalan esto, por lo tanto, existe una preocupación en el área, ¿verdad?, en la que nosotros nos movemos, que es la parte académica, para seguir investigando y para darlo a conocer. Luego también se han presentado otras cuestiones que tienen que ver con delitos ya, la explotación sexual de mujeres o trata de mujeres a través, ¿verdad?, del acercamiento por medio de estas TIC, y ataques a grupos, organizaciones, comunidades o colectivas de mujeres. Si se dan cuenta, ya hay manifestaciones identificadas como ciberviolencia y que ya han tenido una atención a la misma. Ahora, si estamos hablando de que la persona está en pareja, todavía más problemas tiene y también se identifican otro tipo de manifestaciones. Entonces, bueno, nada más para que las vayan viendo, para ya no irme tardando, se le hostiga mediante estas acciones utilizando las TIC. Y luego también es importante que mencionemos que incluso desde la perspectiva de la heteronormatividad patriarcal, hay estudios que dividen todas estas manifestaciones en 7 tipos de violencias que tienen que ver ante todo con estos estereotipos, ¿verdad?, en el que se nos encasilla, que tiene que ver con estas ideas de los roles de género que se nos han asignado, etcétera, etcétera. Aquí solamente los expongo y les presento un ejemplo del análisis que hemos hecho de la violencia en Internet, por ejemplo, de la manifestación que se hizo en Tampico en el 2020-21. Y bueno, miren, mensajes de este tipo. Cuando una mujer se manifiesta, ¿qué se presenta? Bueno, pues se nos invita a que nos retiremos del espacio virtual y nos digan, dedíquense, ¿sí?, a lavar la ropa, a la cocina, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es solamente un ejemplo de los resultados que nosotros hemos encontrado, de cómo las mujeres, al manifestarse de manera presencial, se les ataca de manera virtual. Y bueno, sería también otro tema muy aparte, muy interesante, que nos llevaría mucho tiempo, pero no solamente es un ejemplo de cómo se nos ataca por los estereotipos. Y bueno, en Internet, para mencionarlo de manera muy general, en Internet se presenta este tipo de violencia porque en Internet nosotros encontramos una forma de darle sentido a nuestra vida a través de la información que nosotros estamos encontrando. Le damos esa autoridad al medio, ¿sí?, de que tome posesión, se puede decir, de toda nuestra vida. Y por lo tanto, esa información la estamos dando a conocer, no la estamos cuidando, ¿sí? Se presenta una serie de violencias, se traslapan unas con otras, ¿sí? Y lo peor de todo es que esta violencia no solamente se reproduce, sino que se transforma. Por eso yo no estoy muy de acuerdo en que los medios de comunicación solamente, pues no hay otra palabra, ¿verdad?, reproduzca la violencia, sino que aparte los medios la transforman por esta dinámica que se vive y la facilidad que tenemos de utilizar muchas tecnologías a la vez, mucho contenido a la vez, y luego también tiene que ver con esta otra parte que también ya había tenido oportunidad de presentarles, que cómo esta violencia se mueve e impacta de manera muy fuerte y de manera muy especial en las mujeres, en el hecho de poder recuperarse de las consecuencias vividas. Un mensaje que se sube a Internet y que se viraliza es difícil bajarlo, ¿sí? Y por lo tanto la mujer o la persona difícilmente se recupera o tarda más tiempo, por lo tanto se le ubica en una violencia más cruel y despiadada. En ese sentido, nosotros quisimos plasmar esto, ya tenemos un artículo en el que hemos establecido que las TIC se convierten en un arma letal hacia las mujeres. Si se dan cuenta, también incita a la violencia física y otras violencias que también hemos encontrado, familiar, de pareja, etc.
para irme adelantando ya, porque yo sé, creo que ya se me está pasando el tiempo, solamente quiero hablar de las algunas prácticas que podemos nosotros realizar para atender esta situación que ya se presenta, que busquemos información, nos eduquemos al respecto, denunciemos cuando hay necesidad, tenemos la Policía Cibernética y otras instituciones, y que también participemos, por ejemplo, en ese tipo de actividades en las que podemos dar a conocer lo que está sucediendo en esta relación TIC y mujeres. Y si estamos hablando de algo muy práctico, bueno, utilicemos, por favor, las herramientas de protección de los diferentes dispositivos. Hagamos algunas prácticas muy sencillas, proteger nuestras cuentas, nuestros dispositivos, nuestras redes, nuestras claves, etcétera. No subamos información, por favor, sensible, tengamos ese cuidado. Y bueno, pues activemos, como les decía, esta parte de la seguridad que nos brindan las tecnologías. Entonces, bueno, agradecerles mucho esta oportunidad. Sé que es muy poco tiempo el que tenemos y difícil concentrar, ¿verdad? Y poder explicarlo y presentar información para que se pueda entender todo este contexto y poder terminar con estas sencillas, pero considero yo que muy importantes reflexiones y recomendaciones para que no caigamos en este tipo de circunstancias y que no nos alejemos de las TIC porque es un espacio que hemos ganado y porque es un espacio que nos pertenece. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Rosamelia. Sabemos, si podemos dejar de compartir la pantalla, doctora, sabemos que son temas muy apasionantes. Tenemos aquí a dos expertas. Tenemos a la licenciada Doralicia de la Cruz, experta en periodismo con visión de género, y a la doctora Rosamelia, quien es una investigadora de los tipos de violencia. Entonces sabemos que son temas que nos apasionan a todas y a todos, y bueno, más a nuestras expertas. Muchísimas gracias por la información que nos han compartido hasta este momento. Y bueno, quisiera regresar ahora con nuestra invitada, la licenciada Dora de la Cruz. Ella pues nos estuvo platicando dentro de su intervención con algunas cuestiones de cómo se visibiliza la mujer en los medios de comunicación. Sin duda el tema de los estereotipos que provocan muchas violencias. Y bueno, ahora con este tema de visibilizar los grupos en situación de vulnerabilidad, licenciada Doralicia de la Cruz, consideramos pues que los medios de comunicación tienen un papel fundamental y juegan un papel fundamental para la construcción de una sociedad igualitaria. Y pues en ese sentido quisiéramos saber que nos pudiera compartir ¿cuáles cree que son los retos más importantes, los retos relacionados en erradicar esta doble violencia hacia las mujeres que sufren una doble discriminación? Por el hecho de ser mujer y aparte por pertenecer a otro grupo en situación de vulnerabilidad, como el caso de mujeres que pertenecen a la diversidad sexual, una mujer con discapacidad, a las mujeres migrantes. ¿Cuáles son esos retos, doctora licenciadora de la Cruz, que usted percibe, que usted alcanza a ver en ese sentido? Si pudiera activar su micrófono, por favor. Me parece muy importante esto que está poniendo sobre la mesa y que tiene que ser la esencia, es la raíz, ahí está todo en el reto principal. Me parece que el reto principal es la formación de periodistas con perspectiva de género, hombres y mujeres. El periodismo con perspectiva de género no es para las mujeres periodistas, es también para los hombres. Y a partir de ahí, creo que los medios de comunicación tienen que entrarle a esta capacitación, y también que es necesario que los medios de comunicación incorporen protocolos basados en la igualdad que equilibren las voces de hombres y de mujeres periodistas, porque para poder nosotros como periodistas darle la voz a estos grupos vulnerables. Es muy importante porque nosotros somos quienes les damos la voz a quienes no lo tienen, que son estas personas en condiciones vulnerables, que son víctimas de delito, que son víctimas de agresión, y sobre todo dar estos espacios en los medios de comunicación que tienen que ver con la denuncia pública para poder de ahí pasar a una cultura de la denuncia, que también ahí es donde estamos
atorados porque falta mucha cultura de la denuncia, pero además que tiene que ver con estos espacios que no les damos en los medios de comunicación y que también no tienen información, creen que es algo muy burocrático, que además va a haber impunidad. Así lo perciben las víctimas de estos delitos y creo que los medios de comunicación tenemos que darles esos espacios, darles esa voz, pero también estar capacitados para poder hacer estas narrativas que tenemos que dar a la sociedad. Gracias, licenciada de la Cruz. Yo tomaría alguna de las palabras que comentó la licenciada Dora de la Cruz en su intervención y colocaría un reto más importante también, igual de importante, el sentido de fomentar la cultura de la denuncia. Creo que ahí tenemos también un punto clave para poder atender todo este tipo el tema de la violencia. Creo que desde ir creando esta cultura de la denuncia, creo que es básico y es fundamental. Ahora bien, para el caso de la doctora Rosamelia nos estuvo comentando acerca de la violencia de género 2.0 y anteriormente en otros espacios, pues no sabemos que existen los códigos de ética para atender el tema de la violencia digital. ¿Existe código de ética para la violencia de género 2.0? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Sí existen, hay protocolos de atención para ese tipo de violencia. Nosotros estamos trabajando en una adaptación para nuestro contexto porque realizamos investigación para Tamaulipas. Entonces sí existen, pero sabemos bien que siempre se tiene que tomar en cuenta lo que sucede pues aquí en lo local. Y por lo tanto estamos trabajando también de la mano con otras instituciones y con otras expertas, porque no es fácil tampoco, no es fácil esta labor, pero sí existen estos códigos y también ya algunos han sido tomados en cuenta por instituciones de aquí también del Estado. Y bueno, pues esto habla del trabajo que se está realizando y de la importancia que se le está dando a los temas que aquí nos han, ¿verdad?, reunido. Y bueno, pues yo creo que importa mucho también la difusión de los mismos y este espacio sirve para ello. Sí existe, claro que sí, estamos a la orden. Gracias, doctora. Volvería nuevamente con la licenciada Dora de la Cruz. Y bueno, ¿cuáles cree, licenciada Dora, que son los principales obstáculos para que se logre una vida libre de violencia contra la mujer en los medios? Creo que es con esta pregunta, pues conoceríamos y con todo este contexto que ya nos ha presentado la licenciada Dora, ¿cuáles cree que son esos principales obstáculos a los que nos enfrentamos las mujeres para poder lograr una vida libre de violencia en estos medios? Pues principalmente creo que esta resistencia que se tiene para ejercer la igualdad hombres y mujeres, desde lo doméstico hasta lo público, es decir, en el hogar se vive una resistencia para que las mujeres ejerzamos los derechos igual que el hombre ya como pareja. Se limita mucho a que las mujeres podamos también salir a trabajar porque está la carga del hogar en casa, no hay un equilibrio para las tareas del hogar, está sobre la mujer aunque salga a trabajar. Ahí empieza esta desigualdad que se traslada también a los espacios públicos. A los espacios públicos, las mujeres políticas están doblemente enjuiciadas por la sociedad y por los medios de comunicación. Creo que tenemos que trabajar desde el hogar, desde la sociedad, desde los medios de comunicación para hablar sobre esta igualdad de derechos de hombres y mujeres y poder arrancar ese machismo que se resiste y que está muy arraigado en la sociedad. Dicen que las mujeres, lo dicen falsamente, que las mujeres son las que crean a los machos y a las mujeres que tengan este machismo, pero creo que se equivocan
porque lo que pasa que los hombres no le entran a la educación, no le entran al hogar y entonces culpan a la mujer por esta carga que se le deja solo a ellas. Creo que es aquí, tenemos que trabajar desde el hogar y desde la escuela. Creo que la lucha sigue. La lucha sigue, consejera y compañera. Creo que la lucha sigue. Hay mucho trabajo que hacer. Tenemos que sensibilizar sobre esta igualdad de un modo de igualdad, no de un modo disparejo, ni que la mujer sea más, ni que el hombre, que seamos iguales en los derechos y tengamos las mismas oportunidades y el mismo acceso a servicios, el mismo acceso a un buen empleo, el mismo acceso a aspirar a un puesto político. Creo que aquí está este trabajo que tenemos que hacer desde casa y en el que le seguimos apostando, y como sociedad tenemos que seguir trabajando. La igualdad siempre va a ser el camino hacia la paz. Importante mensaje, la igualdad siempre será el camino hacia la paz, licenciada Dora de la Cruz. Continúo con la doctora Rosamelia con esta pregunta. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, doctora, para poder prevenir la violencia digital contra las mujeres? Muchas gracias. Pues como ya lo había establecido, que nos informemos sobre este fenómeno. Una de las claves importantes que se viven hoy en día es que la información está muy a la mano, sobre todo los que tenemos y las que tenemos acceso a Internet. Y los que no, bueno, se está también trabajando para que igual, si no es de manera virtual, sea física la información. Pero si estamos hablando de que tenemos un dispositivo, bueno, pudiéramos también hacer esas búsquedas relacionadas con cómo prevenir la ciberviolencia. Y bueno, pues también como lo comentaba, hacer uso de estas herramientas también que tenemos ya a través de los diferentes dispositivos. Pero también trabajar mucho en la conciencia de que un teléfono móvil no va a resolver nuestra vida, ¿verdad?, en todos los sentidos, sino que, bueno, es simplemente un dispositivo, Internet es una herramienta, pero que se debe de mirar también con ciertas reservas. Entonces, bueno, pues sobre todo estar atentos a lo que suceda y no confiar toda nuestra vida, les decía, a estos espacios tecnológicos que, porque creemos que estamos en nuestra casa, en la privacidad de nuestro hogar y tenemos una cuenta de correo y nadie va a entrar y esas cuestiones, estamos a salvo. Pues no es así, al contrario, quienes estamos en Internet tenemos más riesgo de padecer esto y bueno, también la importancia de difundirlo con nuestros hijos, con nuestros familiares, sobre todo con aquellos que son menores de edad, que son los que están siendo blanco de este tipo de situaciones. Entonces, pues, la información ante todo y de ahí, bueno, pues tratar de aplicar aquellas prácticas que hacemos de manera cotidiana en casa, cerrar bien nuestra casa con llave, no dejar luces encendidas, no dejar el gas encendido, bueno, también así en nuestra vida digital, en nuestra, proteger nuestra identidad digital. Muchas gracias. Gracias, doctora Rosamelia. Gracias a nuestras invitadas, a la licenciada Dora de la Cruz, a la doctora Rosamelia. Bueno, les quiero abrir un espacio previo a despedir este conversatorio. Si desean dar un último mensaje previo a cerrar, les cedo el uso de la voz a la licenciada Dora de la Cruz o a la doctora Rosamelia, quien guste dar un último mensaje. Es agradecer estos espacios que son necesarios para reflexionar sobre estos avances hacia la igualdad y creo que la lucha sigue, tenemos que seguir trabajando en igualdad. El tema de la violencia digital también es muy importante, la violencia que se vive en los hogares y que se vive en los espacios públicos se está trasladando a las redes sociales y esto habla de que se necesita mucho trabajo y que se necesita una sociedad más empática, una sociedad que entienda que la igualdad es un derecho y que es un avance para las democracias de cada país, y creo que en esto tenemos mucho que trabajar todas y todos. Necesitamos aliados hombres también, necesitamos más mujeres que le apuesten a esta igualdad y que podamos trabajar todos y todas
en este avance que ya se tiene en las leyes, pero que en la realidad todavía tenemos retrasos y tenemos mucho que avanzar todavía. Gracias, licenciada Dora de la Cruz. Adelante, doctora Rosamelia. Para terminar, pues yo solamente agradecer una vez más la oportunidad que nos brindan de poder aportar un poco, ¿verdad?, lo que ya se está haciendo a escala internacional y no se diga la local. Y bueno, pues ponernos a su disposición en el Colegio de Tamaulipas para lo que se ofrezca en estos temas. Tenemos información ya colgada también ahí en nuestro portal, son de acceso gratuito. Así que si quieren ahondar más en la temática, con mucho gusto, y si no, pues estamos para servirles ahí en el Colegio de Tamaulipas. Agradecerles a todas la oportunidad de conocerles y de convivir y participar en este gran evento. Muchas felicidades. Gracias, gracias a ambas. Y ya para cerrar este conversatorio, quiero agradecer nuevamente a nuestras invitadas, a la licenciada Dora de la Cruz, a la doctora Rosamelia, por participar en este espacio, en este conversatorio denominado La Mujer en los Medios. Sin duda, la verdad, nos dejan grandes e importantes reflexiones acerca de los medios de comunicación, acerca de la violencia. Nos hablaron de las problemáticas que se advierten, de cómo cosifican a las mujeres y a las niñas, incluso de la violencia. Abordamos el tema de violencia, de la ciberviolencia, de la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como la reproducción de modelos y estereotipos de género que discriminan a las mujeres, de la lucha de la equidad, de la inequidad en la cobertura de los medios, estos temas importantes y de importantes reflexiones que nos dejan el día de hoy, y por ello se hace importante promover cambios sociales y culturales a favor de la igualdad de género. Es necesario e indispensable que tanto las instituciones como la sociedad podamos unir esfuerzos pues para fomentar un uso adecuado de los medios de comunicación, de la información y de las tecnologías, que ayude con esto a desprender los estereotipos y los prejuicios sociales, y con esto erradicar prácticas discriminatorias y nocivas contra nosotras las mujeres. Quiero cerrar este conversatorio haciendo una invitación a todas y a todos de alzar la voz, porque nos queremos vivas, nos queremos libres y nos queremos iguales. Muchísimas gracias a todas y todos quienes dieron seguimiento a esta transmisión. Buena tarde.